Jóvenes, vamos a hablar o les voy a mostrar un poquito de motores, ¿verdad? Para que vayamos completando más la información. Clasificación de motores. La clasificación se da por la ubicación y la disposición en el automóvil. Es decir, hay automóviles que tienen motor delantero y en esos hay características también, ¿verdad? Y hay automóviles que tienen motor trasero, que ahora en día pues ya no es tan común, ¿verdad? Entonces el motor delantero dice que el motor puede ir delante del eje delantero, es decir, si fuera tracción delantera, ¿verdad? Va a ir delante del eje, el eje de tracción va a ir atrás. Son los carros que son un poquito más trompuditos, le decimos nosotros, ¿verdad? Sobre el eje delantero, los sedán, normalmente los sedán, ¿verdad? Cuatro puertas, los Toyota, Corolla, los Chevrolet, los Nissan, todos esos son normalmente sobre el eje delantero. Y transversal sobre el eje delantero, es decir, hay motores que son transversales, ¿verdad? Quiere decir que el motor está atravesado en el eje. De hecho, en la parte donde va el capó, ¿verdad? Si ustedes abren el capó, va a estar transversal, no va a estar lineal con el motor o con el vehículo. De hecho, ¿verdad? Esa es la característica. Motor trasero dice accionado por motor central o delante del eje trasero. Cuando es motor central, ustedes han visto que hay una Toyota como tipo microbusito, ¿verdad? Sí, uso familiar. Tiene un motor central. No lo tiene adelante ni atrás, sino que más o menos ubicado detrás del chofer o cerca del chofer, ¿verdad? O debajo del chofer a veces. Los microbuses, ¿verdad? Los Toyota Hiace también son así. Entonces, para que ustedes vayan conociendo a qué se refiere esto. Y accionados por motor trasero. Por ejemplo, las Pullman, ¿verdad? Todos los que son buses Pullman. Ustedes han visto que el chofer va casi que enfrente del bus, ¿verdad? Solo el vidrio está y ahí ya termina el bus. Esos traen motor trasero. Los buses amarillos escolares normalmente que conocemos es motor delantero, ¿verdad? Para que vean ustedes la diferencia. Entonces, para que conozcan, ¿verdad? Un poquito mejor. También se va a clasificar el motor en posición longitudinal. Y ahí tenemos las características, ¿verdad? Lo que les estaba hablando. Acá, por el tipo de combustible, como bien conocen ustedes, está el motor a gasolina y el motor a diésel. ¿Ya? Entonces, el motor a gasolina se caracteriza por tres elementos básicos. Ahí sí que sin un elemento de los que aparece acá no le está llegando al cilindro, no va a arrancar un vehículo. Por ejemplo, el calor, en este caso el calor se va a representar por una chispa, ¿verdad? En motor de gasolina es lo que nosotros conocemos por bujía o candela, ¿verdad? Ella es la que va a provocar el calor. El aire, pues el aire obviamente el mismo pistón lo succiona, ¿verdad? Como por decirlo así, en función de una jeringa. Ustedes han usado una jeringa que tiene un ducto, ¿verdad? Que si usted jala para atrás, ahí dice que el pistón va a succionar aire, ¿verdad? Si es líquido, pues líquido. En este caso, pues aire, ¿verdad? Así funciona la succión. En este caso, aire, ¿verdad? Y el combustible, pues el vehículo tiene que tener inyector, ¿verdad? En tiempos atrás usaba carburadores que la inyección se hacía por medio de agujas, ¿verdad? Eran, ¿cómo les digo? Eran tuberías de gasolina que al momento de que usted aceleraba, lo que hacía era que liberaba el paso de la gasolina hacia el carburador para hacer la mezcla, ¿verdad? De aire, combustible y después calor. Y eso provocaba una explosión adentro del cilindro. Bueno, entonces para que vayan conociendo un poquito, ¿verdad? Las partes que van a formar un cilindro, ahí las pueden ver. Una bujía, una válvula de admisión, válvula de escape. Esa es la parte de tapadera, ¿verdad? La parte de arriba del cilindro. Y lo que ustedes ven para abajo, pues va a ser el cilindro. Un pistón se compone de varios elementos. En este caso, pues está el pistón o émbolo. Está un pasador que lo une a la biela.
La biela va sujeta al eje cigüeñal y pues en la cabeza del pistón o el émbolo van los empaques o anillos, ¿verdad? Bueno, vamos a avanzar un poquito. En el motor diésel hay un poquito de diferencia, miren. Si se dan cuenta, el motor diésel no necesita chispa, ¿verdad? No tiene bujía. Y en un motor gasolina sí, miren, tiene la bujía en el centro. ¿Qué tiene en el centro el diésel? Un inyector, ¿verdad? ¿Por qué es así? La diferencia del diésel es que el recorrido del pistón es mayor que el de la gasolina y está más arrimado a las superficies de contacto, ¿verdad? O sea, hacia alrededor, como logran ver, ¿verdad? Entonces, por ese motivo es que el diésel no necesita chispa, ¿verdad? Y los elementos, los demás, pues son iguales. Miren, tiene válvula de escape de emisión, émbolo, pistón, cilindro, biela, eje cigüeñal y los anillos que no los tienen marcados, pero igual, ¿verdad? Bueno, según la forma de trabajar también, ¿verdad? Tenemos este estilo, o sea, si logran ver es como una media esfera, ¿verdad? La forma en que trabaja, ¿verdad? Entonces lo que aparece ahí, carrera, que dice punto muerto superior, significa PMS, ¿verdad? Y punto muerto inferior, es decir, el pistón alcanza un punto máximo, por eso superior, y un punto inferior, es lo más bajo que logra llegar. Ese es el recorrido de trabajo del pistón en el cilindro, ¿verdad? Es decir, cuando los cilindros se desgastan, esa parte es la más desgastante, ¿verdad? O la más desgastada. Tenemos por motor de rotor o Wacker. Ese motor, si han visto ustedes, no sé, martes de motores o programas así, ahí salen, ¿verdad? Que esos motores los usaban en los Mazda, un tipo de Mazda, no me recuerdo la línea ahorita, pero eran Mazdas que tenían mucha potencia, ¿verdad? El único detalle de este motor, bueno, tiene ventajas y desventajas, obviamente. Las ventajas son que no pesa, ¿verdad? Es pequeño, tiene pocas piezas. Y la gran desventaja es que en él se genera mucho desgaste. Es decir, el tiempo de vida de este motor es más corto que un motor normal de los que estamos viendo trasito, ¿verdad? Es más corto, entonces, y para hacerle un trabajo interno se requiere de equipo especial y aparte de eso, pues no es fácil, ¿verdad? Y para cambiar una pieza de esas, casi que siempre son cambiadas, ¿verdad? O sea, no se puede reparar como si usted manda, por ejemplo, un bloque a un torno de un motor normal de 4 tiempos. Lo reparan, obviamente, ¿verdad? En cambio estos, las piezas se reemplazan definitivamente. No se pueden cambiar. Son ventajas y desventajas para que vayan conociendo, ¿verdad? También los motores se clasifican por los números de cilindro. En este caso tenemos un motor de 4 cilindros en línea, ¿sí? Yo creo que se entiende, ¿verdad? Está el pistón 1, 2, 3 y 4. Algo que quiero que revisen y que se les quede en esta cosa es que los pistones, dos trabajan juntos y dos trabajan, o sea, trabajan en pares, ¿verdad? El 1 y el 4 bajan y suben juntos para que se entienda mejor. El 2 y el 3 bajan y suben juntos. No quiere decir que están en el mismo ciclo de trabajo. Ya van a conocer que es un ciclo de trabajo. Pero que se entienda eso, ¿verdad? El 1 y el 4 bajan y suben juntos. El 2 y el 3 bajan y suben juntos. Trabajan así como pareja, básicamente. Acá tenemos motor con cilindros en B. A esto le llaman B6, B8, B10, B12. Yo creo que en motores grandes como de tractores o de camiones, creo que solo llegó al B12, ¿verdad? Yo en mi conocimiento pues no he visto más grandes, no sé si habrán en existencia así, claro, ¿verdad? Total es que en B, ¿por qué? Porque trabajan para ambos lados, ¿verdad? Es decir, trabajan 3 para un lado y 3 para otro lado.
Creo que eso se entiende fácil. Motor con cilindros opuestos tipo boxer, miren. Hay una Toyota también que utiliza ese motor. No es muy común. La reparación de esos motores es bien difícil. Es motor central, ¿verdad? No lo tiene adelante ni atrás, sino que es en el centro. Y pues por la posición de los cilindros es bien cómodo el trabajo de ellos, ¿verdad? Pero igual es conocimiento para ustedes, ¿verdad? Está un motor en W, que esto ya requiere un motor de estos, pues un carro de potencia para alcanzar máxima potencia, ¿verdad? Por eso es que lo hacen en ese estilo. Entonces, y también para un motor grande también podría ser, ¿verdad? Que necesite más de 10 cilindros, ¿verdad? Más o menos, para hacer un cálculo. Y por motor en U, ¿ya? Son dos bloques distintos, ¿verdad? Solo que los cigüeñales están unidos por fajas o algo así, cadenas o fajas. Ahora por ciclos de trabajo. Acá es donde quiero que se enfoquen bien y conozcan esta parte, ¿verdad? Los motores trabajan con 4 ciclos, por eso le llaman 4 tiempos, motor de 4 tiempos. ¿A qué se refiere con eso? El tiempo que está hablando del motor es la carrera del cilindro, es decir, cuando un motor va a arrancar necesita hacer 4 ciclos para trabajar un pistón, 4 ciclos para el otro y así, ¿verdad? Por eso es que trabajan 2 a la par, o sea, 2 y 2 juntos, ¿verdad? Por decirlo así, solo que en diferentes ciclos, para completar la circunferencia, ¿verdad? Es decir, si ustedes ven la flechita que está abajo del pistón acá, son 360 grados, ¿verdad? ¿Qué quiere decir los 360 grados? Que en una vuelta completa tienen que haber los 4 ciclos en cada pistón, ¿ya? Por eso es que están unidos al mismo eje, ¿verdad? Para que el mismo eje vaya distribuyendo esos ciclos. Bueno, para que se entienda mejor les voy a leer esta parte. Trabaja con 4 etapas o carreras que deben recorrer el pistón equivalente a 2 vueltas del cigüeñal. Es decir, a 2 vueltas del cigüeñal él cumple los ciclos. A una vuelta del eje de levas, que es el que va moviendo las válvulas arriba. El eje no se ve acá, pero lleva un eje ahí, ¿verdad? Ese es el que cumple los 360 grados, ¿verdad? Es decir, acá a 90 grados un pistón ya tuvo que haber terminado un ciclo. Así trabaja, ¿verdad? La primera carrera que se da en un pistón o en un motor es carrera de admisión. A partir de su punto muerto superior, arriba, ¿verdad? Donde está PMS, el pistón inicia su carrera ese, y la válvula de admisión deja, o sea, va cerrándose, ¿verdad? Por decirlo así, cuando ya el pistón bajó o terminó el ciclo sería, ¿verdad? Que la válvula ya cerró, es decir, entre del punto muerto superior, cuando él ya va terminando al inferior, la válvula tiene que cerrar. Ese espacio o ese tiempo que tardó el pistón para bajar del superior al inferior, estuvo abierta la válvula para que llenara el cilindro de aire, ¿sí? En este caso ese aire ya tiene que venir mezclado, ¿verdad? Porque ahí se da una inyección indirecta, que actualmente ahora ya cambió a inyección directa, pero lo vamos a ver más adelante. Ya más adelante voy a explicar qué es inyección directa e indirecta, para que lo entiendan mejor. Es decir, ese humito gris que se ve adentro del pistón ya es mezcla, ¿verdad? Aire y combustible. El siguiente ciclo, carrera de compresión. Eso se tiene que comprimir para que se genere, en este caso, pues, una gran presión, ¿verdad? Y con ello, pues, lograr la fuerza o la capacidad de empuje de un motor a un vehículo, ¿verdad? Es decir, después de que se hizo la mezcla, se llenó el cilindro, ¿verdad? En la misma llenada del cilindro se hace la mezcla, por la misma succión, ¿verdad? Por eso la inyección es antes, ¿verdad? En los diésel se le llama preinyección esa parte, ¿verdad? Pero ya lo vamos a ir viendo poquito a poquito. Entonces, póngale que en este caso pues se comprimió esa mezcla
a la hora que se le dé el tercer ciclo, ya lo van a ver, se genere una fuerza exagerada, una fuerza para aprovecharla en el motor, ¿verdad? ¿Y cómo se aprovecha? Ahorita vamos a ver. En este caso, entonces, el pistón alcanza el punto muerto superior con esa mezcla interna, es decir, el aire lo comprimió tanto que se puso caliente, ¿verdad? No lo necesario, pero sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó acá? Mire, carrera de potencia o expansión, es decir, en ese momentito se le dio chispazo, mire. Al generarse la explosión, dice, en la cámara de combustión, estando las válvulas cerradas, esos gases quemados generan una presión que impulsa los pistones hacia abajo. Este movimiento es el único que produce el trabajo, o sea, el impulso de la biela y la biela al cigüeñal. Es una cadenita, ¿verdad? Por ejemplo, si se dan cuenta, o no sé si ustedes han visto la historia del automóvil, se los dejo de tarea ahí para que vean ese video. Así busquen la historia del automóvil. Ahí aparece la historia que antes los motores los arrancaban como esos motores maceros, ¿verdad? Ustedes han visto los motores para hacer masa. Tienen una manivela, la colocan y empiezan a girarla con la mano, tingui, 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 hasta cuando alcanza una cierta velocidad, él se queda arrancado y usted tiene que jalar la manivela para quitarla, porque si no, pues la va a lanzar por ahí, ¿verdad? Entonces, por eso es que ahora usan un motor de arranque. Es decir, para que el motor se quede arrancado solo, tiene que alcanzar una revolución de explosiones en cada cilindro. ¿Y en qué momento es que cuando se ejerce la potencia o el trabajo del motor, como dice acá? Es en este ciclo, en el tercer ciclo, en el ciclo de expansión o explosión, como quieran llamar. Y eso lo que hace es empujar el pistón con una gran fuerza, como en este caso atrás está comprimido, miren, está comprimido. Y un chispazo hace una gran explosión. ¿Qué pasa ahí en la explosión? ¡Bum! Baja con fuerza el pistón y ese pistón mueve el cigüeñal, mueve la biela, ¿verdad? Para seguir la línea. Y la biela mueve el cigüeñal con una gran fuerza por la explosión que se dio. Ahí es donde se aprovecha la fuerza de trabajo del motor, ¿ya? Y en cada cilindro tiene que ir en un tiempo determinado, es decir, a cada 90 grados una explosión, es decir, el cigüeñal va a ir absorbiendo esa energía y transmitiéndola hacia la caja de cambios y la caja de cambios hasta la llanta, ¿verdad? Así es como trabaja el motor directamente. Y la última, que es escape, ¿verdad? Es cuando la válvula de escape se abre para que el pistón saque, obviamente, ahí sí que los gases quemados ya, ¿verdad? Si se dan cuenta, esto está pasando en un cilindro. Y si agarramos los cuatro juntos, es decir, uno va a estar en un ciclo distinto, obviamente, ¿verdad? Cuando este está en escape, otro va a estar en explosión, otro va a estar en admisión y otro va a estar en compresión, ¿ya? Y así rotativamente, ¿verdad? Bueno, acá tenemos partes del motor para que lo conozcan mejor. Árbol de levas, ahí está el árbol de levas, miren, el eje de levas que le llaman. La culata donde van las válvulas, donde van las bujías y los inyectores. Las válvulas, los cilindros, ya, el block donde van los cilindros, block se le llama. Y los pistones, el volante y el cárter donde va el aceite, ¿verdad? Son partes del motor. Acá tenemos otras partes más, o sea, más para que lo logren ver, ¿verdad? Si quieren le pueden tomar captura de esto o anotar esas partes en su cuaderno, qué sé yo, porque al finalizar de este resultado de aprendizaje, la evaluación va a ser una parte de esta, ¿verdad? De saber los nombres, tienen que saber los nombres de las partes. Seguimos. Los motores tienen otros sistemas. Obviamente, como si se dan cuenta, hay explosiones, hay calor exagerado. Déjenme contarles que el calor que llega a alcanzar en el momento que se da el chispazo en un motor puede alcanzar los 1000 grados Celsius, ¿verdad? En algunos motores. Y en otros motores hasta 2000 grados Celsius, es decir, exageradamente una alta temperatura. Es un segundito, sí, ¿verdad? Un milisegundo tal vez, porque al revolucionarlo, pues
Pero igual, ¿verdad? A cada milisegundo una temperatura de esas calienta el motor. Para ello tiene un sistema de refrigeración, ¿verdad? Por aire y por agua. En este caso estamos viendo por aire y por agua, ¿verdad? Y también el aceite cumple una parte de lubricación y refrigeración, es decir, el aceite, como va a estar lubricado el sistema, pues va a estar frío también, ¿verdad? O va a ayudar a que se enfríe también. Acá están los ciclos, ¿verdad? Para que los vean. Así como, por ejemplo, acá está el cilindro 1, 2, 3 y 4. Cada cilindro va a estar en un ciclo distinto, ¿verdad? A eso que me refiero yo con los ciclos de trabajo. Este es el cigüeñal. El cigüeñal tiene nombres cada parte, ¿verdad? Tiene orificios de lubricación también. Obviamente la lubricación del sistema o del motor interno tiene orificios bien pequeñitos, ¿verdad? Por eso los aceites tienen que hacerse los cambios bien puntuales, ¿verdad? Todas esas cosas tienen que saberlas ustedes. Pistón y sus partes, ¿verdad? Acá tenemos la ubicación del motor, mira, transversal y lineal, ¿ves? Transversal está acá a la izquierda, abajo, y el lineal pues está allá para que entiendan a qué se refiere con lineal y transversal. Un cilindro, una culata. Bueno, yo creo que por aquí estamos terminando. Espero que entiendan, ¿verdad? Y pronto les voy a compartir otro video para que sea concreta la información, ¿verdad? Y que les sirva. Estamos entonces a la hora.